manejo que le damos o las herramientas que utilizamos para la crianza. Que a veces nos cuesta quitarnos la certeza, ¿no? Romantizamos el pasado, ese es un gran conflicto. Romantizamos el pasado, justificamos, entonces aquí puede que, pues, yo le pego, pues, a mí me pegaron con una tabla, yo a él nunca le he pegado con una tabla, entonces empezamos a justificar porque hay un más bajo nivel y socialmente entre darle con una tabla al niño y darle con la mano o darle con la correa o ay, es que yo lo castigo para que no salga, pero él tiene aquí el play, tiene aquí el televisor. O sea, una de las mayores violencias, y ya lo tocamos ahorita en la primera parte, esto va a salir en un video, hubo un video anterior de casi 50 minutos. Yo creo que el mayor acto de violencia es el chantaje emocional. El quitarte el amor si no te comportas como yo espero. La sociedad lo hace, ¿no? Incluso la meritocracia, ese bulo, esa mentira de que nos va bien si nos portamos bien, incluso merecemos un paraíso. No, y el hecho de chantaje emocional de que, ay, pues si el niño no saluda, yo no lo quiero. Y es que no, los niños feos lloran. Sí, los niños feos lloran. Ay, qué tan feo que se ve que está llorando. Tan hermoso que es una persona que llora, que puede hacer esa gestión emocional, pues, madre. La gestión emocional. Yo no he estado más vivo. Yo durante muchos años oculté mis emociones. Tenía mucha rabia. Yo no sentía. Yo creía que era rabia, pero era dolor. Y cuando pude llorar públicamente, ahora lloro por ver soy tan feliz de poder llorar ver una caricatura o la música. Eso es algo emocional. Vamos a salirnos, estamos hablando en la primera parte de cómo la sociedad estructura al individuo y lo lleva a ser un delincuente o lo lleva a ser el policía, que también ejerce la ley matando a otro, pero ese está en lo justo. Hablamos un poquito de que los niños, que somos niños de 40 años, de 25 años, somos niños rotos de 25 años, 30, 40, o abuelos que son niños rotos, pero que estamos educando a niños también basados abrazándolos con esos cristales que están ahí a flor de piel, tratando de lastimar a otro, porque hasta en el momento en que no empecemos a limar esas rupturas emocionales, no vamos a hacerle bien a ninguna persona. Y específicamente hay gente que dice, tengo problemas de pareja. No, tienes problemas infantiles no resueltos que llevaste ahora en la vinculación afectiva, que no tienes. También este es el conflicto de los amigos también, ese es tu conflicto laboral. No existe nada. Yo creo que ahí es el gran conflicto de separar al hombre como si fueran dimensiones totalmente aisladas, ¿no? Entonces, sí, que tomamos es que una cosa es en el trabajo, una cosa es y hay gente que cree esa vaina. Y, o sea, no, y si es como es, realmente. Pero es improbable poder distanciarnos de una dimensión. Si hay un factor de tipo, digámoslo, un control social, sí, de observación, de gran observador, ¿no? Del lugar donde estamos, la forma en que nos comportamos. Obviamente no es lo mismo la forma en que te vas a comportar en un velorio como te vas a comportar en una fiesta. A ver, una persona, ahí eso es algo de síntomas, ¿no? Una persona saludable es una persona congruente, consona, o sea, usando la teoría de la frecuencia sónica como una analogía para esto. Una persona que brilla, que vibra de frecuencia sónica, en casa igual que en el hogar, en casa igual que en lo laboral, en lo social, externamente hablando, en lo económico, es una persona saludable. A ver, cuando hablo de frecuencia me gusta porque son ondas, ¿no? Ningún ser humano, lo peor que nos puede pasar como especialista es ver a un paciente plano, horrible, ¿no? La tiene que entender. Hay gente que dice, es que yo soy bipolar porque lloro, y porque estoy feliz, y porque siento rabia en el mismo día. Yo digo, es que eso se llama ser humano. Lo peor que te puede pasar es tener una sola emoción. Mírate, todo el día riendo. Sí, claro, somos emocionales. Pero emocionales en todo el espectro de la emoción. Esas emociones, tarde o temprano, van a surgir sin importar en el lugar donde estemos. Es decir, perdóname, ¿no? Tú me dices entonces que enojarse está bien.
Enojarse está bien. Pero como que era, creo que era Sócrates que decía que, o Aristóteles, que decía que enojarse está bien, pero lo complejo es enojarse con la persona correcta, en el momento correcto, con la intensidad adecuada, ¿no? Se me va el autor también. Creo que es un filósofo griego, creo que es Aristóteles, si no me equivoco. Ojalá que me equivoque, de todas maneras tengo derecho a equivocarme. Así como estar feliz está bien, estar triste está bien, enojarse está bien, pero tenemos que ver es la frecuencia con el que hacemos eso. O sea, es que en una sociedad donde nos venden la euforia y las acciones que hacemos o realizamos a través de la emoción, tengamos esta emoción, porque el que yo me enoje contigo no quiere decir que voy a coger la cámara y voy a tirarla ya, o bueno, más te vale. Y voy a hacer la pata. Y es que yo quería grabar el video primero así. No, pasa como yo diga. O tú eres el dueño de la cámara. Pero mira, tú cada vez sos de chiste, hay mucha gente sin diagnóstico. No. Yo por lo menos hace poco experimenté una realidad. Latinoamérica a mí me encanta un meme que dice que Bogotá puede pasar de un momento idílico a la mayor violencia. ¿No has visto ese meme colombiano? Sí. Bueno, yo venía dirigiéndome a mi casa y un transporte público le quitó la vía a un taxista, que acá son amarillos, y el tipo se bajó y le rompió los vidrios al transporte público. Yo venía en otro coche y yo por dentro dije, este tipo, así, viéndolo, nosotros afortunadamente nuestra herramientas, nuestra capacidad de poder ver síntomas en las conductas, eso no es un comportamiento racional. No, es que no son comportamientos racionales y todos estamos sumidos a esto. Es como, no sé si de pronto te pasó en lo que estabas estudiando cuando que empecé a estudiar psicología y me di cuenta que tengo más voluntad como paciente, tengo más postura como paciente que como psicólogo. Porque pues, es que casualmente somos pacientes. Y nos vamos dando cuenta de las cosas que tenemos sin curar, de todos estos conflictos conflictos que muertos bajo la alfombra, muertos bajo la alfombra. Sí, normalmente tenemos una cantidad de elefantes en la sala, hay muchas analogías, ¿no? Sí, hay gente que tiene un elefante bajo la alfombra y juramos que no hay problema con eso. Ese gran conflicto de normalizar, por lo menos hemos normalizado la pataleta adulta. Mira, por ejemplo, volvamos otra vez un poquito como la sociedad percibe al niño y esa falta. A ver, yo antes de entrar te dije que el ser humano tiene un conflicto con romper la certidumbre, ¿no? Y lastimosamente no existe certidumbre. La certidumbre es un concepto social que hemos aceptado, pero la certidumbre no existe. No estamos ni siquiera en el mismo lugar de hace una milésima de segundo. Ya no hay nada que se comporte, nada es predecible en este planeta. Es que yéndonos a ese punto filosófico. No, esto lo acaba de decir el físico, ¿no? No, pero esto es la física. Nos vamos y hablamos del concepto filosófico de la certidumbre. Con conceptos filosóficos en el que somos nada y nos definimos como nada. ¿Pero qué es la nada? La nada es un concepto también. Por lo que no soy lo que soy, pero soy lo que no soy. Entonces, solamente queda ese aquí y ahora que acabó de pasar hace un segundo, porque incluso vamos reestructurándonos a medida de lo que vamos conociendo, de con quién nos vamos relacionando, seguimos marcándonos socialmente. Todo el tiempo. Es que casualmente, aquello que nos hace, a ver, el ser humano, yo suelo hacer esta pregunta cuando doy taller, incluso no en básica, gente con educación de pregrado. Yo les digo, ¿qué nos hace humanos, ¿no? Y la mayoría de la gente, es decir, hablando de Homo sapiens sapiens, no humano con el concepto de humanidad, que muchos de nosotros no somos humanos. Yo a veces no entro entre el criterio de humano, porque me falta humanidad, y ese es otro peo, ¿no? Eso es otra cosa que... Sí. Pero hablemos, bueno, yo hablo y le digo, ¿qué nos hace ser Homo sapiens sapiens? De todo el mundo dice, no, que somos racionales, somos animales racionales, somos pensantes. Y yo le digo, no. Es decir, los animales tienen una condición de racionalidad, tienen una capacidad de inteligencia y de usar tecnología. Hay animales que usan herramientas. Pero el ser humano lo que lo hace, lo que es el lenguaje.
lo complejos que somos a través del lenguaje, y nosotros somos el lenguaje, estamos atravesados por el lenguaje. No, y en ese punto, o sea, más que el lenguaje, porque pues podrían entrar alguien a definir, no es que los animales tienen algún tipo de lenguaje, son los conceptos asociados, el concepto de más de allá. cómo funciona nuestro pensamiento. El El pensamiento es un lenguaje. Es decir, aquellos que tienen una comunicación distinta a la nuestra, que la hacen a través del lenguaje de señas o táctiles en estas condiciones atípicas que suceden en la humanidad, no es normal. A ver, hay gente que dice, es que tenemos que normalizar de que existen personas con diversas formas de funcionar, de comunicarse y de ver el mundo. Sí, es verdad, pero desafortunadamente no es lo normal, ¿sabes? Lastimosamente existe una masa general que es para la cual nos preparamos, incluso cuando tratamos condiciones especiales, lo hacemos a través de una especialidad, no lo hacemos a través de la licenciatura en general. Y esa capacidad que tenemos también de visualizar, o sea, no simplemente no con los ojos, no, es sinestésica, es a través de todos los sentidos, que no son los 5 sentidos, ¿no? Tenemos una cantidad de sentidos de visoespacial, de ubicación geológica. Sí, buscar, digamos, ese futuro, por lo menos el día de ayer, que no, pues nos vamos a reunir mañana para hablar de algunos temas, esto y lo otro, pero visualizamos ese momento. Y era un momento que no existía, o sea, lo que estamos viviendo hoy fue algo que hicimos ayer, porque lo visualizamos, lo pensamos de cierta forma, que por cierto no sale tal cual como lo pensamos. Y es ahí donde hablamos de lo que hablamos de determinismo, que eso está en el episodio anterior. El determinismo es no todo, nosotros podemos plantear un futuro, por eso querer no es poder, querer es querer es simplemente la ilusión del hacer en un futuro. Claro. El hacer el proceso constructivo de la realidad es otra cosa mucho más compleja, ¿no? Hablaba de, a ver, se me fue la paloma, como dicen. Somos el lenguaje, tenemos unos conflictos con que nos cambien de lugar las cosas, tenemos, sobre todo no en lo material, sino de los conceptos emocionales y psicológicos de que tenemos de percibir la vida. La vida es así es. No sé, los niños, escucho mucho que yo soy, ¿por qué, papá? ¿Por qué me tengo que tomar la sopa de lentejas que no me gusta? Porque yo soy tu papá. Y ya. Y eso es un sesgo de una falacia de autoridad terrible, porque eso no es un argumento válido para un niño. Hay que estructurar. Casualmente lo que nos hace es el lenguaje, y tenemos que darle significado a ese lenguaje, y el lenguaje es a través de la experimentación. Mi calidad de lenguaje, primero por la formación, por la exposición a conceptos, pero también ha sido la construcción de todas estas décadas formando este lenguaje rico que tengo de poderme comunicar en un español lo más decente posible contigo y con mi entorno, ¿no? Entonces, la sociedad sigue impactándonos en todos lados, no hay un área de nuestra vida que no nos impacte. Y por eso, entonces, estamos en ese constante cambio que venimos hablando, el constante cambio social. No soy el mismo que fui ayer, no soy el mismo que fui hace 5 minutos. Sería lo peor que nos puede pasar también. Pero, ¿cómo hemos cambiado? Mira, en 100 años pasamos en menos de 60 años pasamos de probar un avión a 40 kilómetros por hora a llegar a la luna. Tecnológicamente fue un cambio brutal. Pasamos de utilizar hace 200 años, iniciar una comunicación radiofónica de solamente TIC, ¿no? Con el, ¿cómo se llama? Se me fue. El telégrafo. A tener una comunicación de videollamada en segundos de diferencia, porque hay una diferencia de segundos, de milésimas de segundos, depende de la calidad de la conectividad. Pero no hemos cambiado nuestros conceptos de crianza. Y es algo que... Breiner, y acabo de pensar otra cosa peor. No hemos cambiado ni el concepto de crianza ni la forma de educar en el aula. Eso te iba a decir, es que las aulas de clase no se reestructuran,
Y tenemos la tecnología que ha llegado a algunas aulas, que pues se tiene ya el computador y tienen un video, pero no se cambia la metodología. La metodología. Cuando ya incluso se ha definido que no hay una sola inteligencia, que hay múltiples inteligencias. Gracias, Carmen. Y no es algo de ahora. Hace 40 años. Es algo de hace muchos años, pero no se cambia. Es que ya desde Vygotsky y Piaget había un planteamiento de una forma distinta, ¿no? Ellos no tenían aparentemente nada en común y resulta que las dos teorías han hecho una unificación de la forma en que se educa, ¿no? Los niños son experimentales, sensitivos, también son afectivos. Yo creo, bueno, pero mira, ese es el problema cuando uno quiere separar. No debería existir tal cosa como psicología infantil, psicología. No, es que no, es la educación, no sirve para todo. No debería ser, o sea, no deberían ni ser las diferentes tendencias o los diferentes enfoques psicológicos. En la metodología, pero sí entender que la fisiología es distinta. Sí. Es que ese es el conflicto. A veces uno tiende, yo casi en este momento casi hago una estupidez de decir algo que se puede descontextualizar, más no es mi intención. Es decir, los niños tienen que ser tratados con el respeto de un individuo, de un ser vivo con garante de derechos, ¿vale? Pero también teniendo en cuenta de que, ¿tú te acuerdas que yo mucho hablo de que los niños no tienen obligaciones, ¿no? Tienen derechos y deberes. Las obligaciones son, jurídicamente, de los adultos. Los adultos tenemos obligaciones. Pero creo que ese destajo legal hace que veamos inferior al niño. Entonces, tenemos que tratar al niño como igual, pero entendiendo las limitaciones fisiológicas que tienen inherentes a su condición biológica. Uno. El segundo es que yo iba a decir esto antes, es que yo creo en la crianza asertiva afectiva, con respeto. Pero yo creo que esto sería estúpido. Yo creo que el trato de la humanidad debería ser un trato asertivo, respetuoso, afectivo y responsable. Yo creo que estos cuatro términos que los acuñamos solo para el desarrollo de la psicología infantil debería estar aplicado. Es que esto debería estar aplicado no solamente en relaciones infantiles, sí, sino lo que vemos ahora, posturas feministas, posturas machistas. Si el concepto no deberíamos estar teniendo humanidad, que decir respeta al niño, respeta a la mujer, respeta a la persona que tiene una diversidad sexual. No deberíamos estar diciendo esto. Mira, estos días quiero ser muy respetuoso con este tema. Trato a una persona que fue abusada sexualmente, ya siendo ya adulta, ya casi está en la edad de adulta mayor, pero ella se siente responsable porque pasó en una situación muy curiosa donde ella estuvo desnuda producto a un abuso de sustancia y bueno. Y ella se siente culpable que por estar desnuda en un lugar que no debía, según ella, estar desnuda, fue abusada sexualmente y ella se responsabiliza. Y hablar de este tema es bastante complicado porque yo soy de los que parte que alguien puede andar desnudo en la calle y nosotros ser incapaces de tener que invadir ese espacio. No deberíamos estar hablando de esto, pues. No son, o sea, es bueno ver el punto de vista porque no es la responsabilidad que se da ella misma, sino la responsabilidad que la sociedad también le da a ella. Eso es lo peor, porque reafirma nocivamente su pensamiento desestructurado. Hay múltiples casos en el que han sido mujeres abusadas y siguen el tema de cómo se vestía, dónde estaba, con quién estaba y básicamente culpando a la persona por la revictimización. Sí, la revictimización, que es algo que se trata de trabajar para que no funcionen más en las entidades, o sea, no se dé más en estas entidades, pero es algo que se vuelve muy complejo. ¿Quién la manda a ser mujer? Por el tema social. ¿Quién la manda a ser un niño en un lugar donde no debe? Oye, esto es algo que viene, o sea, no es de ahora se está viendo. Por la masificación de los medios, ¿no? Esto es cuestión de la realidad. Medios, redes sociales, pero el hecho de la violación, los abusos sexuales es algo que viene desde hace muchos años. Y es algo que está totalmente sumido en la sociedad.
que lo peor de todo, la sociedad justifica la naturaliza. y naturaliza dependiendo del género que es, porque el abuso que más se ve o el abuso mayormente penado, por así decirlo, de manera no solo ante la ley, no me refiero ante la ley, sino socialmente, el escarnio social, es el abuso hacia una mujer, pero el abuso hacia un hombre no es gracioso. Sí, se vuelve el chiste, se vuelve bien. Incluso no se denuncia. esta semana veía un video de un experimento social que llaman, donde en el centro comercial un chico pasa y está diciéndole cosas a una chica que va y yo quiero estar contigo, y la chica dice, no, yo no quiero, déjame, y múltiples personas se acercan y lo toman y aléjate y déjala. Pero cuando cambian los roles. Sí, cambian el rol, y es la chica diciendo, yo quiero estar contigo, y el chico dice, y el que pasa dice, ¿estás loco o qué? Pero es que está divina, ¿qué es lo que te pasa? Entonces, la sociedad, la forma en que nos percibe la sociedad determina. Volvimos a seguir, al parecer estamos saliéndonos del tema, pero realmente todo esto está dentro de esta situación. Lo decía en el anterior video, que tiene que ver para poder entender esta parte, que yo hablaba con un penado de libertad, un privado de libertad, y esta persona me decía que no decidió ser homicida. Yo el año pasado, si no me equivoco, el año pasado, o este año, comienzo este año, porque he hecho muchas cosas de este tiempo, y hice una conferencia internacional sobre el abuso sexual, no sé si te acuerdas, yo te invité, creo que fue el año pasado. Fue el año pasado, vale. Y fue muy criticado el hecho de que yo no le dé una víctima, tanto yo dije que el abusador y el abusado eran víctimas, y era un momento que se puso muy como que los que estaban en el foro no les gustó por el hecho de que yo dijera que el abusador era una víctima, porque estadísticamente la mayoría de los abusadores sexuales están replicando el comportamiento abusivo. Y es muy doloroso saber que en Colombia específicamente por hora son abusados niños y la mayoría son hombres. Es decir, la forma, ¿cómo explicar? Al humano no le gusta, siempre decimos, ¿no te acuerdas? Que estamos en Colombia, para los que nos están viendo en otros países, siempre acá se nos habló de que en África había hambre. Siempre nos han tratado de torturar más de lo que es chantaje emocional cuando somos niños, de que nos coman. A mí no me decían que me tenían que comer todo, ¿no? Pero nos decían, cómase porque en África hay niños que están sufriendo de hambre. Y lo peor de todo era que no era el niño de África, que también están pasando son 4.000 millones de personas en esta pobreza extrema, pero nosotros en esta sociedad tenemos millones de habitantes colombianos que están en una situación igual de pobreza extrema, de no tener acceso a la alimentación ni una vez al día. Muchos no pueden ni tomar agua potable. Entonces siempre hemos querido distanciar el problema de nosotros. Entonces cuando yo hablo en esta conferencia del abuso sexual infantil y tiro de que el abusador es tu hermano, tu pariente, tu papá, porque imagínate, estadísticamente todo el mundo piensa que el abusador sexual es el padrastro. Y estadísticamente no está entre los 8 primeros. El primero es el abuelo. Estadísticamente, abuelo, tíos, hermanos, padre. Y amigos cercanos. Y personas que buscamos para que traten directamente con el niño. Lo que hablamos de forzar al niño a saludar. Sí. Muchas veces traemos al padrino, forzamos al padrino porque es un vínculo político, o le damos una propiedad al terapeuta, también, vamos a tirarnos como es. Sí. Al docente, el vecino, vea, es que viene, salga y salude. No, y otra cosa, el terapeuta, a ver, yo sí entiendo, quiero que entiendan, escojan un terapeuta adecuado, que ustedes sepan qué tipo de profesional es, porque es importante. Igual el docente con el que está el niño, todos los adultos con los que interactúa el niño, tenemos que saber qué tipo de comportamientos tiene ese adulto, ¿no? Tenemos que ser muy claros y podemos dejarlo en una sesión. Yo soy de cuando trato con niños tener sesiones privadas pero abiertas, no sé si me explico, donde el niño sea visto pero no pueda ser oído. Sí, más o menos me entiendes, ¿no? Si ves que el niño siempre está conmigo, pero estamos en un ambiente donde puede pasar cualquier adulto. ¿Por qué? Porque primero
es muy incómodo. No creo que haya un ambiente saludable donde un adulto te esté con un niño solo y no tener un vínculo filial. Siento que en un profesional a veces pasa porque los consultorios están diseñados para adultos herméticamente cerrados. Creo que ahí pudiera, pero también tendríamos que ver qué quiere el niño, ¿no? Pero aún así estar muy pendiente de los comportamientos del niño después de la sesión. Desafortunadamente, aquí sería post ya el hecho del abuso, pero también tener que escuchar al niño. Hay otro problema de esa desigualdad de ver al niño con ojos de respeto, con ojos de igualdad, entendiendo su condición y limitaciones fisiológicas. Siempre el docente tiene la razón, siempre el cura tiene la razón, siempre el psicólogo tiene la razón y el niño nunca tiene la razón. Y nunca escuchamos al niño. Si el niño tiene que comunicar algo, pues nunca lo va a comunicar. Por eso es tan importante darle al niño el derecho a expresar lo que siente y que está inconforme con el tipo de educación que está dando el docente. Conozco docentes terribles. Yo intervengo muchísimo en situaciones donde el docente no tiene la razón y se encabrona, perdóname la mala palabra, esto no es un video para niños, por cierto, donde el docente, yo le digo, usted no tiene la razón, usted debería pedirle disculpas al niño. Ese es el punto más difícil. Sí, pero es que casualmente, si no queremos, si queremos utopía, ¿no? Queremos una sociedad digna, llena de respeto, tenemos que ser nosotros respetuosos para con los niños. Exactamente, sino que la figura de poder o la figura autoritaria, entonces quiere mantenerse ahí. Entonces hegemónicamente. Sí, y entonces el padre de porque yo lo digo, el docente porque yo lo digo, y llegar hasta el psicólogo y porque yo lo digo, porque entonces siendo conscientes no hay psicólogos que todos sean una lumbrera y se patea una piedra, salen 3 psicólogos y 2 son malos. Sí, son dos espiritistas. Sí, dos que envían a tomar a la gente agua bendita. Sí. Entonces está el tema en que también la persona tiene que tener el raciocinio para poder decir, no, pero es que lo que me está diciendo este tipo está mal. Lo que pasa es que hay que tener una formación para poder... La única forma de reconocer nuestra ignorancia es teniendo conocimiento. Es chistoso. Sí. Yo me doy cuenta que soy muy ignorante gracias a mi conocimiento de que soy ignorante. No. Mi ignorancia es mi gran y lo que pasa con muchas de las personas que llegan a ir al psicólogo y no logran reconocer eso porque como no tienen el conocimiento de para tomar terapia, el hecho de que te pasas 4 o 5 sesiones enseñándole al paciente a ir a terapia. Esto va a ser un clip que voy a sacar de este video, lo van a aprovechar en el video general, pero lo voy a sacar para hacer un clip para Facebook, para YouTube, que sea más cortito. Es decir, ¿te tiene que aprender a ir a terapia? Se tiene que aprender a ir a terapia. Y eso es lo chistoso, la gente no entiende que las primeras 4 sesiones, por lo general del proceso de estructuración psicoterapéutica, es aprender a ir a terapia. Las personas llegan a preparar la sesión. No preparan sesión. ¿No? O sea, tuviste una semana por lo general, en la que tuviste problemas emocionales, peleaste con tu pareja, peleaste con tus compañeros de trabajo, peleaste con todo tu entorno familiar. Llegas a terapia y no sabes de qué vas a hablar en la terapia. Y nos toca hacer una primera entrevista otra vez. Sí, y toca volver y... hacer la misma terapia una y otra vez, indeterminadamente, y este psicólogo es malo. Ahora, somos malos muchas veces por no poder generar esta estructura pedagógica del conocimiento de la psicoterapia. Exactamente. Lo que pasa es que, va a sonar bien horrible. La visión del psicoterapeuta es que él no necesita psicoterapeuta. Sí. La visión del psicoterapeuta es enseñarte a ti a aprender a hacer. Es que la terapia es un modelo, un esquema para poner en práctica fuera del diván, fuera del consultorio. Pero las personas únicamente entonces quieren tener terapia dentro del consultorio, tener terapia en la terapia. 3 problemas, ¿no? Quieren que el terapeuta les diga qué tienen que hacer. Gran conflicto. Segundo, quieren que el terapeuta vea el conflicto. Segundo gran problema. Y tercero es que el terapeuta haga el trabajo en los espacios generales.
hable con mi esposa, Sí. hable con mi hijo, hable con mi trabajo. No tiene una manera de mandarle un oficio a mi jefe para que... O sea, en vez de tomar lo que aprenden en terapia para aplicarlo a su vida diaria, Que es complicado, por cierto. Sí, Es paulatino, es progresivo. algo paulatino, algo que debe irse haciendo poco a poco. No es de la noche a la mañana, no es de una terapia y surgió. Pero A ver. es algo que se debe. La terapia no es un proceso mágico. La terapia es un proceso. Sí, no Es mágico. un proceso. No va a surgir cambios espontáneos, no van a haber estados de nirvana, de descubrimiento existente. A ver, si llega a pasar, yo por lo menos que he sido consumidor de psicoterapia durante muchos años, ¿por qué yo voy a terapia? Porque tengo una condición orgánica y pues debo estar monitoreado por psiquiatría y por psicología. Pero si no tuviera esta condición, probablemente debería ir a terapia frecuentemente, pero no tan frecuentemente. En mi caso yo lo hago por las condiciones que me pasan, ¿no? Yo entendí que hablar con alguien que está fuera de las cajas de mi problema hace que yo vea, a ver, soy terapeuta y tengo una especialidad en el área de las conductas. Tengo mucho tiempo trabajando en esto, pero eso no me hace que me dé cuenta de mis propios problemas. Parece chistoso. No, es que no somos expertos en el área cuando se trata de nosotros mismos. Necesitamos a alguien que vea desde afuera las situaciones. Y si no exponemos esas situaciones ante... Yo creo que el peor paciente que uno puede tener es otro terapeuta. Sí. Un médico. Los médicos, los terapeutas, los abogados son personas que creen tener el conocimiento de la verdad. De todos los abogados. Sí, yo tengo los dos malos. El problema está en que uno cree que tiene la capacidad de poder entender ciertas cosas. Y sí, teóricamente sí, pero realmente el problema está cuando uno, y eso sería bueno, esto es parte del clic, es que cuando uno tiene el comportamiento desestructurado, hay un problema que es un síntoma, muchachos, se llama pensamiento desrealizado. Tenemos un pensamiento distorsionado de la realidad, por eso no somos capaces de ver cómo nuestro comportamiento está pasando. A mí me pasaba con un problema cuando ingresaba, no poner la llave, ya te diste cuenta que soy obsesivo con eso, ¿no? Y esta persona llega a la casa con la que comparto casa y no cerraba, y yo generaba un problema, me enojaba. Y bueno, y pasó una semana un momento donde estallé emocionalmente, me tendía la ira, voy a terapia, en este momento estoy sin ir a terapia, tengo que empezar a retomar, pero en aquel tiempo iba cada 15 días, y fui a terapia, mi terapeuta se llama Paula, y le digo, oye Paula, ¿sabes qué está pasando esto? Y le cuento todo desde la postura de la víctima, ¿no? Y esta persona entra y no cierra la puerta, y yo le digo que cierra la puerta, y ¡pum! Y me dice, si tú fueras, ella usó el argumento que ya sabe que yo soy terapeuta, y me dice, ¿qué hubieras hecho tú si tu paciente se pone en ese lugar? Ponte tú en el lugar del terapeuta, tú exteriorízate, pon la silla vacía y date tú mismo un trabajo estructurativo. Lo más lógico es que esa persona cierre la puerta sin tanto problema. De por sí yo soy obsesivo, voy a pararme a cerrar la puerta, así la haya cerrado. ¿Por qué me enojo en hacer ese proceso? Yo no me había dado cuenta de eso. Y me di cuenta cuando esta persona es capaz de primero me sacó de la victimización. Porque ese gran conflicto del paciente viene creyendo que el terapeuta va a venir a avalar el pensamiento. Dime que soy la víctima. Y cuando se encuentra, dime que tengo la razón. Dime que soy el que más sufre en la historia. Y se encuentra con que el terapeuta te dice, no. No y sí. Es decir, tú no tienes la razón, pero sí hay una lógica detrás de todo esto, porque tampoco pendiente con este tipo de terapeutas que te hacen sentir culpables. Me pasa muchísimo cuando vienen estos tipos holísticos y teoterapéuticos que beben agua bendita y fuman, leen las cartas también. Esta gente tiende a culparte a ti, tú eres pobre porque quieres, tú eres negro porque quieres, yo soy gordo porque quiero, y ya. Y te hacen culpable, no responsable de acciones. Es decir, tú no vas a poder cambiar tu color ni muchas cosas que te han pasado en el pasado. Yo probablemente lo del peso sí, pero los factores contingentes asociados a mi sobrepeso no.
que es lo que es difícil. Que alguien, yo voy, ojo, afortunadamente yo no tengo el problema de percepción o de distorsión de mi cuerpo, entonces no tengo un conflicto de autoestima en ese aspecto hasta este momento, afortunadamente. Pero si yo me encuentro un terapeuta que viene y me hace sentir mal y me culpa a mí por no tener fe o por un montón de cosas, pues termino desencadenando otro conflicto. Por eso es tan importante tener un terapeuta que, a ver, si tú te sientas incómodo porque el terapeuta no te da la razón, pero tampoco te hace sentir culpable, estás en el buen lugar. Sí. Es decir, te encuadra, te dice sí pero no. Estás con un buen terapeuta. Sí, te hace cuestionar, incluso las terapias te hacen sentir peor que mejor al principio. La terapia no es para sentirse bien. ¿Por qué? Irónicamente la terapia no es para sentirse bien porque sí, o sea, nadie se siente bien encontrando o aceptando lo que no quiere en su vida. O muchas veces, aunque está mal decir que somos el problema, nadie se siente bien al darse cuenta que soy el problema muchas veces, o que el problema es la forma. Somos el foco, sí, pero no somos el problema. Hay que tener mucho en cuenta eso de que eres pobre porque quieres, ¿sabes? Mucho de la meritocracia que está en el primer capítulo también. A ver, si somos responsables y tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto de ciertas situaciones que nos están pasando porque somos a través del cual se está manifestando la sintomatología. sí. Eso sí, pero hay que evaluar dos cosas, lo que yo te decía a ti. Hay que entender primero si es fisiológico, que es lo que estos charlatanes no hacen. Entender si este proceso, yo por lo menos, mi sobrepeso, mi problema de temperamento, mis conflictos de dormir o mis ideaciones suicidas, no es porque no tenga fe, no es porque no me quiera, no es porque no me guste la vida. Es una condición que tengo a nivel neurológico y a nivel hormonal que me hace que mis captadores de serotonina no existan durante una fase orgánica, no estoy afortunadamente en ella. ¿Y qué me recomendarías tú? Medicación. No puedo ni la terapia que es efectiva. Ahora, la terapia es Sí, un acompañamiento, es obligatoria. Fundamental, algo fundamental. Sí, porque puedo en ese momento no tener una... A ver, ¿qué es lo que afecta? Vamos a tratar un poquito, posiblemente vamos a tener que... Este clip cierra aquí de que la terapia no es mágica, es un proceso bastante duro, es trabajo. Sí. ¿No es para ser feliz? ¿Cómo es? No es para ser feliz, la terapia no es para ser feliz. Es para trabajar. O sea, es para trabajar y ahí sí, digámoslo lo coloquial, es duro trabajar. Es duro, nadie quiere trabajar. Nadie quiere trabajar. Pero es la única forma de... Es la única forma de cambiar. ver, visualizar algo, cambiar el estilo de vida que uno lleva. A ver, yo soy pesimista. Sí, yo soy negativo optimista. Soy optimista porque me gusta mucho optimizar procesos, me gusta usar estructuras probadas, me gustan las estadísticas, por eso soy optimista. No optimista de pensar positivo. Soy trágico, soy negativo porque, primero por mis propias tendencias de enfermedad, pero también es la forma de poder garantizar un montón de escenarios. Yo sé que pensar positivo no resuelve el problema, pero tener un pensamiento negativo lo destroza todo. O sea, hay que entender que un pensamiento positivo no lo resuelve. Sí, pero si está bien encaminado, no hay nada más peligroso que un positivo. Es que un motivado. Sí, vamos en el punto y volvemos a lo de el pensamiento a futuro. O sea, un pensamiento positivista es un pensamiento a futuro. Optimista. Y entonces, si ese pensamiento optimista que es capaz de ver los pros y los contras y qué necesita. Cuando hablamos de optimización, tenemos que tener cosas en el proceso. Claro, si no, o sea, claro que es que estamos, el pensamiento optimista radical es el que las cosas se me van a dar porque sí. El positivista pendejo, sí, digo yo. Las cosas se me el PP. Y entonces el de las cosas se me van a dar, pero hay estos y estos factores que tengo que ir analizando para que las cosas se me den. Querer es poder. Que en ese punto es donde entra lo fatalista. Entonces, yo tengo que ir ahorita, pero tengo esto otro y tengo aquello. Entonces, ¿cómo concuerdas en que un pensamiento positivo pendejo es igual que un pensamiento fatalista? En dos sentidos totalmente. Sí, porque van a llevar a lo mismo. Sí, van a llevar a lo mismo. Porque es que si tienes el pensamiento positivista pendejo,
no te va a dejar ver las acciones que tienes que realizar realmente y vas a esperar que todo caiga por una bendición divina, por así decirlo. Yo tengo un amigo que se llama Ángel Pérez, terapeuta, especialista en conductas adictivas, y él dice que la culpa o los pensamientos fatalistas, voy a poner aquí, son como una vencedora. Te mueven pero no te llevan a ningún lado, te mueven, ¿no? También. Igual que el pensamiento positivo pendejo. Es que, y ya digamos, el pensamiento positivo, lo digamos ahí sí es una condición de fe. Sí, es una condición de fe que no tiene ese pensamiento fatalista, porque es que si no tengo ni siquiera la fe, ¿y para qué lo intento ya? Pero bueno, siento que es peligroso un pensamiento. A ver, a mí me asusta más. La gente fatalista al menos tiene un diagnóstico de su realidad horrible y distorsionado, pero el otro, yo siento que están iguales. Siento que el otro tiene una visión positiva. Todos dos tienen una visión, para mí todos dos tienen una visión errada de la situación. Porque negativista ni siquiera lo intenta. Así. Él es el que busca, busca un problema para cada solución. Problema para cada solución. Sí, las soluciones y él busca. En cambio, tiene soluciones para ningún problema. El positivo, el Pepe, el positivo pendejo, es una persona que cree que todo se va a resolver, pero ni siquiera ha diagnosticado el problema. Porque es que parte de resolver, y eso es terapia, es entender dónde está el problema. Los grandes conflictos filosóficos, físicos y matemáticos no están en la solución, están en el planteamiento de la pregunta. La psicoterapia es irse a preguntar cosas, y por eso hay que trabajar la terapia. Exacto. Hay que hacer un diario, hay que tener qué pasó esta semana. Por bueno, yo que tengo una condición, lo primero que tengo que estar monitoreando son mis síntomas, cómo están mis comportamientos. Por bueno, en mi caso tengo que regular sueño, tanto de dormir o el agua. Es decir, tengo problemas orgánicos que es o duermo mucho o no duermo, y ambos son síntomas peligrosísimos de mi condición. Si estoy durmiendo mucho, estoy entrando en una fase depresiva, porque eso es un proceso fisiológico bastante complejo, aumenta la dopamina, empiezo a tener pensamientos y ideaciones realizadas, y significa que siento cero placer, pero duermo. O todo lo contrario, no hay dopamina, entonces como más, no duermo, y el mismo hecho de tener más noradrenalina va a generar pensamientos de condiciones fatalistas, y voy a empezar a ver escenarios que no existen, y voy a ser más neurótico. Entonces, eso es lo que yo tengo que estar pendiente. Es decir, yo tengo una especialidad en ser paciente. Tengo años tomando terapia, y afortunadamente he tenido buenos terapeutas que me han enseñado a estar pendiente de esos signos. Adicional, el hecho de tener la formación como psicoterapeuta también te ayuda muchísimo como paciente. No sé qué opinas tú. No, es que obviamente el hecho de también tener terapia, tener una buena terapia, o sea, ser un buen paciente, porque eso también no hay peor paciente que el psicólogo. Horrible. No hay peor paciente que el psicólogo. Entonces, el ser somos resistentes al tratamiento. Es que no me diagnostiqué así que yo no tengo depresión, ¿no? Sí, no, porque los criterios son estos. Sí, los criterios son estos, y no porque... A ver, yo creo que no hay nada más peor que un terapeuta bueno siendo paciente, porque tiene marcadores, criterios, porque hay terapeutas que no tienen formación. Exacto, yo lo he descubierto, no, y por eso ni siquiera van a terapia. No, el hecho de estos terapeutas... Ojo, estoy hablando que tiene educación formal. Sí. Son gente que va a la universidad y tiene una formación. No, y tienen formación, doctorado, magister, sí. O sea, son casos que, pues, digamos, complejos. Que incluso hasta salen en televisión. Sí, o sea. Yo he visto gente públicamente diciendo unas cosas con relación al problema. Aquí vamos a hacer un cortito más. Empezamos hablando de la cosa social y a dónde vamos, ¿no? Creer que los recuerdos son inamovibles. Hay gente que dice, yo voy a trabajar regresiones. ¿Sí has escuchado esos regresionistas hipnóticos? ¿No es qué? Sí, que son clínicos, son doctora o doctor Pepito Poncio Optimista Mámelas, psicólogo clínico, estudió en la universidad verguísima de Colombia, de Venezuela, de Uruguay, sí, especialidad, hipnoterapeuta ontológico,
con especialidad en regresiones familiares y lee ángeles y habla con Yehová. Sí, y para de contar un montón de cosas, ¿no? Eso es muy peligrosísimo. Hay un hecho innegable que es de lo que hemos estado hablando, que estos factores de recuerdos obviamente tienen que ver en nuestras condiciones del día de hoy. Pero los recuerdos no existen. Sí, o sea, no están en un área. Cada vez que pensamos, no existe recordar, eso, o sea, existe evocar. Por eso trabajamos es más esa resignificación. Es que no hay manera de recordar sin resignificar, Rey. Por lo menos aquello, imagínate, hay una cosa que se llama la falacia del pasado, ¿no? Es que todo en el hay dos, como igual, fatalista y optimista, es que los extremos son lo peligroso. Si yo pienso que todo mi pasado fue mejor, es peligroso, porque no me deja paso a un buen presente, a un hoy. Pero también pensar que todo el pasado fue fatalista, que pudo haber sido. Sí. Hemos visto casos que... No, hay casos que realmente, sí, pero también no se puede hacer nada y tenemos que empezar a reestructurar con una resignificación. Ahora, reestructurar no es... ¿Cómo es eso de reestructurar y resignificar? Esa reestructuración o resignificación, o sea, es entender que algo ocurrió. O sea, el hecho de decir, ejemplo, mi papá no me quiso. Ya sé que mi papá no me quiso, entonces tengo dos formas de trabajar con ello. Entonces, o voy al lado fatalista, de no, es que mi papá no me quiso y yo soy un ladrón porque mi papá no me quiso. Justifico. O entender el punto de que, bueno, mi papá no me quiso, no quiere decir que yo no vaya a querer a mis hijos porque mi papá no me quiso. Y también entender en un punto a mi padre, entenderle el tipo de crianza. La condición humana, condiciones que tuvo, las situaciones como fue criado, y entonces muchas veces nos terminamos dando cuenta de que no es que mi papá no me quiso, sino que no sabía cómo expresar su amor. Tuve un caso de una mujer que pensaba que su papá violentaba físicamente a su mamá y ella iba a terapia porque no perdonaba a su papá. Incluso ya se había casado. Lo último que movió la fibra emocional fue que el día de su boda ella odió que su papá le entregara en el altar porque el tipo era un violentador, maltratador y no sé qué. Tuvimos mucho tiempo, tuvimos 9 meses, fue un gran proceso, o sea, son procesos muy bonitos. Yo afortunadamente he tenido procesos que he terminado, que he podido ya, como tengo, decir, de 100, 4 bien hechos, los demás desertan, ¿no? En el proceso antes. Y esta chica, yo iba y pasaba las semanas y venía a terapia y yo no veía al violentador padre. Yo creo que ya te he contado, ¿cierto? ¿No? Y el tipo, la muchacha me contaba, no, es que mi papá, Y un día hago una regresión, pero no es como lo que la gente cree que vamos a viajar en el tiempo, mentalmente no. Hicimos un encuadre del pasado y quería que me contara cómo eran esos hechos violentos. Entonces le pedí que se acostara, tratamos de hacer una condición no hipnótica, pero regresiva. Fuimos hablando un poco a poco con relación a su pasado, cosas de su infancia positivas. Hay una metodología para hacer ese abordaje. Y empezó a hablar de las noches, ¿no? Específicamente, el papá violentaba a la mamá cuando todo el mundo se iba a dormir. Entonces, él escuchaba que su mamá gritaba y lloraba en las noches sola. Y también odiaba a su mamá porque escondía a su papá maltratador. Resulta que no la golpeaba ni la maltrataba, tenían relaciones sexuales en la noche y ella creyó que los gritos de placer eran unos gritos de agresión y que el llanto que sentía era un llanto de dolor cuando era una cuestión de placer. Imagínate todo el encuadre que tuve que hacer, fueron 9 meses. Ahora, adicional a esto, eran años construidos sobre una percepción de una niña que no supo reestructurar, no comprendía el significado de la sexualidad en una papá o una mamá, porque también los papás hicieron un pésimo trabajo en hablar de sexualidad. Eso es un tema tabú. Unos grandes padres, unos padres presentes, unos padres afectivos, pero que esta niña creció con un odio sobre un duelo que no existía, es decir, era real para ella. Y ahora le costaba era resignificar al presente cómo ella se quitó todos los momentos que pudo haber vivido, sus 15 años, la graduación por culpa de... Exactamente.
Entonces, pasé de tener una terapia porque su papá era un maltratador para sanar a una terapia de ella tratar de perdonarse por haber entendido mal un concepto que una niña de 8 o 9 años no podía entender. O sea, somos muy duros con el yo del pasado. Sí. O sea, la dureza que hemos, y actuamos mucho en ese punto de adultos, como adultos. No entendemos a ese niño del pasado. Creemos que éramos igual. Sí, creemos que nada ha cambiado en nosotros. Y entonces, no hablé, no lloré, no pedí ayuda, no puse un límite. No podíamos. Y entonces cuestionamos a ese niño del pasado que no tuvo herramientas. Y no entendemos tampoco que al nosotros no tener esas herramientas, no aportamos esas herramientas a nuestros hijos, que es lo más duro. Es que tener terapia como papás, desafortunadamente, pues yo creo que tú estás haciendo como una figura parental, yo no soy figura parental, pero somos malos adultos en no entender que tenemos que prepararnos para ser adultos. Ser adulto también es formarnos como adultos emocional. Una cosa es ser emocionalmente adultos y otra cosa es ser biológicamente y legalmente adultos. Muchos de nosotros no somos adultos. Yo me siento orgulloso de que soy un poco mucho más adulto emocionalmente hablando. Y eso lo he sido gracias a terapias, gracias a reconocer muchas cosas. O sea, y evidentemente es la única forma. A ver, existen otras... Sí, o sea, no deberías ir a terapia si mi mamá... A ver, yo conozco adultos emocionales de hijos adultos emocionales, también tengo la suerte. Y se divorció. Este adulto emocional es una persona, si ve este video lo va a ver, él es un hombre que admiro mucho porque él es papá soltero. Un papá soltero de niñas de 20 años. Estamos hablando cuando papá soltero no era tan bien visto como ahora, que es más normal, ¿no? sí. Y él es criado por papá y mamá presente. Yo siempre envidié su vínculo filial y una vez te dije en privado que esa persona, y el hecho de que él es un adulto emocional, tú lo ves, él llora, es capaz de pedir disculpas, tiene 2 hijas mujeres y que adoptó, es decir, es una realidad muy compleja. Él tiene 2 hijos que no son de él biológicamente, pero han estado con él, y tú lo ves actuar. Yo admiro mucho a esta persona, pero él fue criado gracias a su papá adulto emocional y su mamá, que son juntos, que tú lo ves y tú ves gente imperfecta, ¿sabes? No son personas que se ven artificiales, sino yo he podido ver cosas que, afortunadamente, por ser amigo muy cercano a la familia, he podido mirar y me di cuenta que eso es el adulto emocional. Al principio yo no lo entendía por no tener la capacidad de poder ver eso, ¿sabes? Que es difícil poder identificar, sí. O sea, tú normalizas que la familia es como tú naciste. Ese es otro problema. Socialmente creemos que todo es lo que vivimos en casa, ¿no? Hay un por ahí... Todo es de la forma en que fuimos construidos. Fuimos construidos desde casa. La forma en que fuimos construidos después fuera del hogar. Y entonces nos basamos en eso. Todo lo medimos con patrones ya predeterminados. Y asumimos que todo debe ser así. Y cuando encontramos este tipo de casos como el tuyo, o sea, son cosas que nos causan un golpe a nuestra realidad. Un papá que le da besos. Un papá que es un papá que cocina. Un papá que cocina, graciosísimo. Sí, ya eso está más normalizado, afortunadamente. Mira, la sociedad, ese peor de la melancolía, el pasado no era mejor. El pasado no era mejor. Las familias no duraban. Lo que yo te hablaba del miedo. Antes la gente vivía junta por miedo al abandono, por un montón de cosas. El pasado era normalizado. Sí. Era normalizado y se asumía que así debía ser. Vamos cambiando ahora y tenemos otro tipo de estructura familiar, otro tipo de estructura social, que ha ido avanzando y va a ir avanzando mucho más. Y luego vamos para mejor. Vamos a ir avanzando mucho más y es algo que, por ejemplo, se va a aceptar más adelante. Cosas que ahora no se aceptan, se van a aceptar. Como también está el hecho en que cosas que se aceptan ahora, más adelante no se Hay algo que lo que es perjudicial va a serlo siempre, así sea legal. Sí. En mi caso, yo soy pro legalización de drogas, pero no porque promueva su consumo.
Es un tema muy complejo, Sí. legal y neurológico, social y legal. O sea, tendríamos que haber un panel aquí, tendría que haber un neurólogo, un psiquiatra y que tuvieran ojo, eso es parte de lo que digo, un psiquiatra que tuviera formación en manejo de conductas adictivas y conocimiento en toxicología, un abogado especialista en sustancias, un terapeuta, un psicólogo también de comunidad para que pueda hablar, y probablemente también sería bueno un panel con 2 o 3 adictos, consumidores de cannabis, adictos en recuperación, los diferentes tipos de modelos. Yo creo que sería un foro bastante interesante. Sí. Vamos a hacer una pausita, renovamos café y seguimos. Creo que esto va para tercera parte.